Entonces, ahora el objetivo era, bueno, ya que hemos pasado los fenicios a África, hemos analizado todo el Cantábrico, el objetivo era un poco compartir y hacer un debate con personas que están acabando también la tesis como Martina y estarán, o personas como Rafa Barón o Yane que acaban de realizar la tesis, y queríamos saber, no sé, un poco cómo... No sé, para empezar os vamos a dejar hablar lo que queráis y luego ya la idea es tratar algunos temas en concreto, de ver qué opinión os merecen y bueno, es un debate que se hace extensible a todos, pero bueno, si os parece, primero si queréis compartir algunas, no sé si esto lo que hemos estado hablando os ha sugerido algo, es interesante, no sé, un poco a ver cómo veis todo esto que a ver qué opinión tenéis o que tenéis un tema concreto que plantear a partir de lo que hemos estado viendo hoy. Yo voy a ser institucional y os voy a dar las gracias a Sergio Yagoba por haber tenido la idea de invitarme, no sé si buena o mala, pero el caso es que estamos aquí. Yo reconozco que no me había planteado estos temas jamás, quizás, y esto es una mala excusa, porque yo no me dedico principalmente a la investigación arqueológica, yo me dedico a la gestión arqueológica, entonces creo que no tenemos casi nunca tiempo para plantearnos todas estas cosas en el fragor del trabajo diario, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante todo lo que nos habéis contado. Yagoba, que eres el último, de verdad que me solidarizo contigo, porque Vizcaya ese ámbito de trabajo que has elegido es complicado, muy complicado, y creo que el resto de las presentaciones han sido fantásticas. Hemos aprendido mucho de metodología, pero también creo que hemos visto puntos de vista que yo al menos no me lo planteaba, y aunque algunos, como los que ha presentado Alfredo, a veces me pueden parecer incluso excéntricos, creo que es necesario asumir esa excentricidad porque nos hacen reflexionar sobre todo lo que estamos viendo. Con mi pregunta, David, antes no he querido hacer sangre con que esté la Administración o no esté la Administración, sin más. Creo que no se plantean estar en algunos debates porque eso también nos obligaría a todos a repensar nuestros modelos de gestión del patrimonio y eso es muy incómodo. Entonces, bueno, yo ya os digo, poco más puedo deciros. Reconozco mi ignorancia, aunque he apuntado muchísimas cosas y creo que las iremos tratando, así que... Vale, gracias. Bueno, tal y como... Igual nos tienes que explicar también, Rafa está aquí también, ¿no? Igual también un poco, Rafa su tesis era sobre ITER 34, y voy a decir que él decía como que estaba aquí de paso o lo que sea, bueno, igual mayor de gente, Rafa no sabe sobre qué va tu tesis y qué cosas has hecho. Mi tesis doctoral la he estudiado el recorrido del ITER 34, la calzada romana que recorre Astorga-Burdeos en su tramo en el territorio histórico de Álava. Paralelamente he hecho y seguimos trabajando en el yacimiento de Arcemira Pérez de Óbriga, que viendo algunas de las cosas que habéis comentado aquí, pues creo que tenemos algunos ejemplos materiales de cómo se produce ese cambio entre la segunda edad del hierro y el periodo romano, al menos en su parte altoimperial. Gracias, porque igual mucha gente conocemos tu trabajo, pero igual otras no, y así también luego si hay preguntas de los ponentes también al debate, pues así saben también, pueden preguntar con concreto. Y a Villane Mendizábal le damos la palabra, Parcatu, sí, gracias, y también si hicieras también esa presentación de tu tesis, de tus trabajos y demás, pues para que todos supieran, porque te hemos suplicado que vinieras. Sí, bueno, yo también daros las gracias por invitar a este tipo de formatos que tal vez no son tan habituales como deberían ser, o sea, con estos debates abiertos y demás. La verdad es que estábamos un poco, no con miedo, pero con expectativas, porque no sabíamos bien cómo iba a transcurrir todo esto, pero la verdad es que me ha parecido muy interesante. Para resumir muy brevemente, pues tal y como ha mencionado Sergio, he leído la tesis, bueno, ya en 2023, ya estamos en un nuevo año, y mi investigación principal ha girado en torno al paso pirenaico occidental y durante el periodo romano, y un poco, tal y como ha comentado Yagoba, bueno, Vizcaya y Guipúzcoa son unos mundos totalmente que sabemos
muy poco. Es verdad que en Navarra la investigación está algo más avanzada, pero en comparación a otros territorios, pues la investigación tampoco se ha desarrollado mucho y digamos el paradigma historiográfico también ha sido muy tradicional, siguiendo algunas directrices bastante obsoletas, diría, desde el punto de vista actual. Entonces, mi objetivo pues ha sido, con los nuevos hallazgos que se han hecho en todo ese territorio, dar unas primeras pautas sobre este cambio de paradigma y ver cómo, aun siendo un territorio de montaña y ese proceso de romanización, que tampoco me gusta utilizar ese término, pero ese cambio de la prehistoria a la dominación romana, pues cuáles son las características de este entorno, porque difieren mucho de otras zonas de llanura, con clima mediterráneo más seco, basados en la agricultura, que poco tienen que ver con ese entorno montañoso y cuáles son las dinámicas que se desarrollan en ello. Por la cuenta que me trae, a mí lo que más me ha interesado, más cercano al sentido de todas estas ponencias, es ese debate de qué es romano, qué no es romano. Un asentamiento hecho dentro, o sea, por ejemplo, un asentamiento con una planificación romana, pero los habitantes, los hábitos, los materiales que vemos, ¿hasta qué punto podemos decir es romano, es indígena? Esa línea difusa, pues sí que durante estos años de investigación sí que me ha surgido más de una vez y me parece un tema muy difícil de abordar y sí que me sentí identificada con ese tema. Entonces, si te parece, Ollane, uno de los primeros temas a discutir va a ser ese, que lo ha planteado antes Jesús también en una pregunta que ha hecho a Bea, creo recordar. Sin maliciosa, pero que viene muy bien para el debate. Luego lo retomamos, entonces, casi casco, empezaremos por ahí. Martina, ¿y Dusunean? Bueno, antes que nada también agradecer, ¿no?, a Yagoba, a Sergio y a quienes os han invitado y a quienes os habéis congregado aquí también. Yo por mi parte soy doctorando, estoy realizando la tesis doctoral aquí en la UPV y sobre todo la estoy realizando sobre las sociedades de la Edad del Hierro en el Prepirineo navarro, ¿no? Porque, como bien ha comentado Ollane antes, pues bueno, sobre todo se han investigado ciertas zonas pues con bastante intensidad y gran éxito, pero ha habido muchas zonas en las que todavía las investigaciones pues, no han sido desarrolladas tan satisfactoriamente, e intentando, por supuesto, rellenar estos vacíos, igual no tan al norte, no tan en la montaña como pues, trabaja mi compañero Ollane, pero sí en un sitio en el que, desde mi punto de vista, se ha teorizado bastante y todavía, pues bueno, hace falta, digamos, investigaciones más cualitativas, en el sentido de que hacen falta registros más rigurosos para poder tener pues, más datos sólidos y poder realmente pues, sacar conclusiones, incluso discutir pues, las cuestiones que aquí se han planteado. Que en mi caso, bueno, pues, a ver, no me pilla tanto, ¿no? En principio no me iba a pillar tanto el tema de la romanización, hasta que ya sabéis que todas las investigaciones y todas, por supuesto, todas las tesis son algo vivo, pues me ha pillado de lleno en esa cuestión entre un paso que es esta Edad del Hierro final y el periodo romano, ¿no? Y tal y como comentabais, yo también tengo estas dificultades, ¿no?, de encontrarme primero en un vacío geográfico, por lo tanto tampoco tener claro con qué comparar, y sobre todo un vacío cronológico, ¿no?, que a la hora de comparar pues realmente no tengo con qué, ¿no? Entonces, precisamente, si habéis reclamado, sobre todo, ¿no?, David, has comentado antes cómo que hay muchos datos y realmente hay que darle una vuelta teórica a todo ello. Yo todavía estoy echando de menos más datos para poder realmente teorizar con bases más sólidas, ¿no? Por supuesto,
con lo que hay, tampoco es cuestión de que nos quedemos en los discursos que hay hasta ahora, ¿no? Y es muy, muy estimulante pues, todas estas renovaciones y todas estas ideas para también nosotros, a medida que vamos obteniendo datos, podamos reinterpretarlos en estos discursos y en estas discusiones que planteáis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo me tengo que ir ya, no me voy a poder quedar al debate, pero me gustaría hacer una pregunta, comentario antes de irme, igual un poco polémica, y es, claro, efectivamente, por si acaso, de hecho me voy ya levantando. No, la cuestión es, si no cuando decimos romanización tenemos que poner un montón de comillas y decir, bueno, ya sabéis que no me refiero a romanización. Igual deberíamos recuperar el término de romanización. Ahora que ya entendemos que nadie entiende por romanización lo que se entendía en 1900 y que ya no todo el mundo entiende que los procesos de transformación cultural imperial son complejos, híbridos, etcétera, realmente a mí me parece que la idea de romanización no está mal en el sentido de que al final lo que tenemos es un imperio, el romano, que se impone en otros territorios, conquista, no se impone culturalmente como se imponía los imperios del siglo XIX, principios del XX, pero sí que es verdad que al final lo que surge del Imperio Romano es más romano que otra cosa, ¿no? Y creo que a veces al querer quitarle hierro a esa idea de la romanización o de lo romano como el agente principal, nos acabamos olvidando del tremendo poder y la brutal asimetría que hay en todo este proceso, ¿no? Yo creo que hablar de romanización igual es decir, oye, recordemos que al final aquí el poder imperial era el romano, no eran ni los bárdulos, ni los galaicos, ni los astures, ¿no? Y ya está, ya me voy. Efectivamente. Que sepas que esto está siendo grabado y que podrás escuchar las respuestas en cuanto nuestro querido técnico pueda editar los vídeos. Qué ricasco. Gracias por venir. ¿Quién quiere responder? Vosotros, venga. Les dejamos a ellos a ver qué opinan primero, si importa. ¿Qué decís a Alfredo? Si recuperaríais la palabra romanización o no. Yo me muevo muy tranquilo con el término romanización, más o menos como lo entendemos y más o menos en las matizaciones que ha hecho Alfredo. Es decir, no es exactamente el concepto que teníamos en el 18-19 ni en el principio del 20, sino que ya sabemos qué supone romanización. Supone la imposición de una cultura, que estamos todos de acuerdo en que el modelo de las fuentes clásicas lo que está haciendo es vanagloriar y hacerle propaganda política a quien paga la edición de esas fuentes, y ya está, lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Yo de verdad no me siento incómodo con esta parte de romanización, la asumo así, con espíritu deportivo quizás, pero no le veo mayores problemas. Sí que luego, si le queréis cargar de circunstancias negativas, de extinción de pueblos, de prácticas brutales, me parece correctísimo, pero yo de verdad que no tengo ningún problema. No sé, igual seré yo que soy bastante escéptica, pero no veo tan claro de que ese paradigma ya esté superado en la academia en general. Por eso, al decir un concepto de que alguna parte de la gente lo entiende de una forma, otros de otra, o sea, ya sé que no se puede extrapolar, pero nosotros que solemos trabajar mucho pues con gente voluntaria, cuando vamos a dar charlas a lugares, digamos, o a espacios no tan académicos, es una pregunta recurrente las que te hacen. Entonces, todos los que vivían aquí vinieron de fuera. O sea, es un poco tal vez en algunos espacios sí que esté superado y que ya tengamos una visión bastante crítica de ese término, pero desgraciadamente no, en según qué ámbitos no lo veo totalmente superado. No sé si quieres aportar. Sí, yo creo que aquí también bueno, entra bien el término de la identidad, ¿no? Y en esto también ha ido alguna otra pregunta antes. Arqueológicamente, ¿cómo caracterizamos un pueblo? Esto en mi propio caso, lo que me he encontrado es que realmente en Irulegui, porque es el caso el que estudió, encuentro a unos
indígenas que bueno, las fuentes denominan vascones, ¿no? en ese territorio. Pues, denominan varias ciudades que forman un territorio y en ese territorio está el yacimiento que estudio. Y realmente me esperaba encontrar unos indígenas pues, más indígenas y menos romanos, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es de que realmente esta hibridación, pues sí, ¿no? Está ahí y es bien palpable, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora ha estado debajo de la tierra, ¿no? Y esto, pues bueno, venía bien, defendiendo según qué modelo hasta ahora, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que sí me he encontrado con esta dificultad y quería también tal vez pues realizar esa pregunta. ¿Qué es lo que hace a un poblado? Sí, esa es una pregunta que va a ser la segunda, pero primero, vamos, romanización sí, no, Machín Subaya es, romanización sí o no, el concepto. Sí, yo creo que es sí. 2-1. No quería sobre todo decir de romanización, que podría añadir algo antes, pero sobre todo sobre la pregunta de qué es romano, cuándo es romano. Esto es un problema eterno y porque no hay respuestas fáciles. Y sobre todo quería añadir una anécdota pequeña. Cuando hemos empezado nuestro proyecto en Soraki hace 10 años, cuando hemos empezado este proyecto y sobre todo hemos empezado a excavar en este yacimiento indígena, porque aquí empieza a inicio del problema, y para investigar las consecuencias del colonialismo. Y por esto no hemos ido a la, así dicho, colonia, pero hemos ido al otro yacimiento. Y para evitar conclusiones ya prehechos, para decir así, hemos en el database del material de la cerámica hemos querido evitar etiquetas ya claras como cerámica romana, cerámica fenicia, cerámica nurágica, para no aplicar las tipologías nurágicas, porque una vez que se dice esto es una copa de este tipo, ya la está. Pero después de unos años de excavación, el primer informe, nos hemos encontrado con el problema que tenemos unos contextos que son más o menos fenicios que otros y cómo definir estas dos cosas. Y en estos momentos hemos encontrado con el database, no tenemos estas informaciones que queríamos para hablar de estas cosas. Y esto solo para decir que no es fácil. Y también no es una cuestión de definiciones directas, pero es que o más, quizás no es una respuesta clara, pero es más una cuestión de continuar a pensar y repensar la situación que tienes, que estás indagando y de redefinir y de reexplicar cada vez. Y no sé si esto ayuda mucho, pero... Yo creo que abre el debate y esta era la segunda pregunta, la han planteado tanto Yane como Machín. Antes se lo preguntaba Jesús a Bea, cuando hablamos de que un lugar es colonial y cuando es indígena, cuando están aprovechándome lo que decía Machín, podemos hablar de poblaciones romanas antes de que los romanos porque tienen una cultura material romanizada, o cómo podemos definir qué características tiene que tener un lugar para ser caracterizado ya como una experiencia colonial. Yo creo que Bea antes dado una respuesta que puede servir como punto de vista cuando te preguntaba Jesús por qué hablas de Cataluña como un asentamiento local y el otro es colonial, qué características tiene que tener cada uno con estas sociedades en contacto, qué elementos tiene que tener para que podamos hablar de una experiencia colonial. Yo sobre eso puedo dar como dos ejemplos que a lo mejor dificultan más todavía el problema, pero es que yo creo que hay que complejizar todo el problema. Uno es que el yacimiento fenicio, el asentamiento fenicio en Cádiz, se encontró también una tumba y se hizo ADN, ¿no? Bueno, ADN no es igual a identidad, obviamente, ¿no? Pero se hizo ADN y se encontró que la persona que estaba allí enterrada tenía padre fenicio o del Levante y madre local. Esta persona estaba enterrada de una manera que de cualquier otra forma sin tener ADN
hubiéramos pensado que era un fenicio de caballo, ¿no? O sea, un fenicio total. Entonces, esta persona, aunque su madre fuera local, claramente se sentía fenicia. O sea, él no tenía ningún tipo de cultura material que no fuera fenicia, con lo cual entiendo que la forma en la que él se entendía era de esta manera. Fuera por cuestiones estratégicas, le convenía enfatizar más la parte fenicia, o fuera porque de verdad él había sido educado como fenicio y se sentía fenicio, el hecho cierto era que todo era fenicio, ¿no? Cuando en realidad su madre no lo era. Este es un ejemplo. El otro ejemplo, y me voy a ir ahora a la parte moderna. Entonces lo relacionarías con la identidad, como decía Machín, ¿no? O sea, él que, si le preguntaras a él, ¿qué se sentiría? No sé claro, si yo no le puedo preguntar a él, pero por eso me refiero que es muy complejo, porque en este caso, por ejemplo, todo el mundo asumió que era iba a decir egipcio, un fenicio canónico, ¿no? Pero bueno, su madre no lo era, entonces a lo mejor él eligió esa parte más por cuestiones que nosotros no podemos ahora delucidar, pero claramente fue una cuestión consciente, porque imagino que la madre también aportaría su parte cultural y él decidió mostrar la fenicia. Ese es un ejemplo fenicio. El otro ejemplo, que lo llevo ya a la parte colonial moderna, es que, por ejemplo, en Ecuador, en época colonial, era lo diré, el viceroyalty, es que es terrible esto, el virreinato del Perú. En el virreinato, el Perú, o sea, Ecuador pertenecía al virreinato del Perú, y los indígenas pagaban o no pagaban, dependiendo del sitio, pagaban unos impuestos específicos o no. Entonces, hay mestizos y hay un montón de juicios en los que los mestizos dicen que ellos son indígenas, no son mestizos, para no pagar impuestos. Claro, las autoridades españolas llega un momento en el que no saben distinguir si tú eres mestizo o eres indígena, es imposible. Entonces todos los indígenas, o sea, todos los mestizos ganan el juicio como si fuesen indígenas, que no lo eran. Me refiero, eran mestizos, pero lo ganan porque hasta las autoridades que los estaban viendo en ese momento eran incapaces de distinguir lo que tú eres. Entonces, si tú me dices que eres mestizo, me lo creo; si tú me dices que eres indígena, me lo creo también. Entonces, yo creo que muchas veces somos nosotros los que necesitamos poner unas etiquetas que para ellos no existían en ese momento. O sea, yo no creo que la gente estuviera todo el mundo todo el tiempo cuestionándose: ¿soy fenicio o soy local? ¿Soy fenicio o soy local? ¿Cuándo soy fenicio y cuándo soy local? Sobre todo porque después de 200 años, a lo mejor en el caso fenicio, lo mismo en el caso romano, ¿quién es fenicio? O sea, ¿quién es romano y quién es local? Se han pasado 200 años. Es que pensad en el siglo XIX y en el siglo XXI. Es que, o sea, es mucho más... Al final nosotros pensamos en términos prehistóricos y no nos damos cuenta de que hay 200, 300 años de diferencia. Y seguimos llamándolos fenicios, por ejemplo. Bueno, es que después de 300 años viviendo en Andalucía, a lo mejor son un poco andaluces. No son fenicios. Ese es el... Aparte lo llevamos o sea, que no lo he hecho más fácil, lo he hecho más difícil, sí, pero bueno, por lo menos has hecho un alegato en contra del dualismo típico nativo o colonial, ¿no? Cuando hay muchos también espacios intermedios y una cronología que es muy situacional en función a la persona, al contexto, las circunstancias, ¿no? Esa complejidad también que cuando te lo tratas de llevar al registro, que es digamos, una versión simplificada de esa realidad, pues bueno, te intentas clasificar también, ¿no? Y muchas veces hablamos no somos nosotros los que necesitamos esos recursos semánticos para poner un adjetivo a cada lugar. Igual es un problema nuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos casos tan complejos pues nos resulta... Yo solo como dato, en la base de datos, por ejemplo, de mi tesis, yo ponía cerámica de estilo fenicio y cerámica de estilo local, porque no podía decir que era totalmente local o que era totalmente fenicia. Entonces ponía cerámica que asemeja un estilo fenicio, que por ejemplo en el caso de Cerdeña hay ánforas que parecen de apariencia totalmente fenicia y en realidad están hechas por gente local. Entonces, claro, la apariencia es fenicia, quién lo hizo y quién lo utilizó. Entonces, eso es la única forma que encontré yo de usar una base de datos un poco. Gracias.
Yo, bueno, por diversificar un poco el debate, pero también dar respuestas a algunas de las preguntas, yo sí que, por ejemplo, a mí me genera cierta incomodidad el término romanización y por eso le pongo comillas aéreas, o lo esquivo, o lo rodeo, ¿no? Me genera incomodidad porque sí que creo que, bueno, todo es circunstancial, ¿no? Y en la circunstancia particular de mi tradición investigadora, los debates que se han producido en la zona donde yo he trabajado de estos temas, sí que creo que la acepción dominante es bastante simple, bastante descriptiva en términos cronológicos y bastante absoluta en la descripción que deriva, ¿no? Entonces, me genera un poco de incomodidad. Pero también, yendo un poco ya más en detalle, un poco más matizado, porque creo que estos adjetivos muchas veces inconscientemente nos hacen ocultar algunas lecturas posibles. Y, por ejemplo, cuando tratamos de identificar si una cabaña del siglo I, de mitad del siglo I de nuestra era romana o no, estaba romanizada o no, ponemos el foco en cierto punto de nuestra interpretación, pero obviamos, por ejemplo, pues, los procesos de ascenso social, los procesos de distanciamiento de la diferente capacidad de producción o de poder de ciertas familias y, por ejemplo, minusvaloramos ciertos procesos que se inician tras la extensión del control administrativo romano de ese territorio, por ejemplo, en el incremento de las desigualdades, ¿no? Podemos leerlo en otras claves, podemos leerlo en clave de género y observar cómo también la romanización, comillas, deriva en un incremento de las distancias entre hombres y mujeres, y podemos también observar diferencias no solo de clase o de poder, sino también de posibilidades de garantizar la reproducción social de esa familia o de ese grupo, ¿no? En relación con otras personas que adoptan otro tipo de estrategias o que son más afortunadas en el recorrido de los acontecimientos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, bastante interesantes donde se ha estudiado la distribución de la cultura material en diferentes unidades domésticas y se observa cómo pues hay una serie de unidades domésticas donde empieza a aparecer, por ejemplo, se reconocen un montón de importaciones itálicas, sigilata itálica desde momentos muy tempranos, y de repente se observan procesos de cambio y transformación de esas unidades domésticas, mientras otras unidades domésticas donde no hay sigilata itálica, apenas hay productos de importación o que provengan de lugares distantes, se mantienen bastante estables en el tiempo, ¿no? Entonces es fácil pensar, es fácil imaginar cómo una familia ha prosperado y otra familia no lo ha hecho, ¿no? Y probablemente una familia ha prosperado, ha incrementado su capacidad de producción, se ha acercado más a posiciones de protagonismo social, político, cultural en su comunidad, quizá acercándose a ese poder externo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hablar en estos términos a veces es muy cómodo y a todos acabamos acudiendo a ello, pero ensombrece otros debates, ¿no? Entonces, bueno, mis resistencias vienen un poco por este motivo. No sé si lo compartís o estoy siendo... Un segundo, y no puede ser también que sea un término que se ha quedado contaminado, digamos, como el de aculturación, que nadie quiere usarlo porque se ha utilizado en determinado contexto y no nos gusta ese contexto y queremos usar otra palabra para... Digo, no sé. O sea, a mí, por ejemplo, tampoco me siento muy cómodo con el término romanización. Más que nada por dónde sitúa como la acción o como el agente pasivo y activo, un poco también. Porque creo que el término es capaz de ocultar, por ejemplo, para el mundo romano, las diferentes estrategias que se adoptan y que se adaptan a cada contexto, ya sea geoambiental, cultural, etcétera. Y, por ejemplo, me es difícil integrar en romanización como las formas híbridas, ¿no? Formas que imitan producciones con pastas, por ejemplo, locales, que imitan a formas romanas, este tipo de cosas, ¿cómo encajarlas, ¿no? Dentro de romanización? Entonces, como situar si este contacto se da en clave de negociación o en un entorno de encuentro, o sea, no sé si es negociación la palabra, o se negocia algo, ¿cómo hablar ahí de romanización? Porque también se podría dar la vuelta, o sea, se podría hablar de que Roma se está, no sé, quezando en ese, o sea, no sé si me explico, indigenizando en ese espacio concreto. Entonces, bueno, yo creo que igual otro tipo de términos, proceso de colonización, o bueno, no sé, también con las connotaciones que tiene eso, pero yo tiraría por otro tipo de términos. Bueno, yo por seguir con este tema estoy un poco del lado de Ollane cuando dice que yo es que creo que no podemos permitir... Bueno, yo hice una tesis sobre lo que todo el mundo llamaría romanización sin mencionar esa palabra ni una sola vez,
para no tener que poner un capítulo o un apartado sobre qué entiendo o qué entendía sobre romanización y etc. Y creo que no podemos, personalmente creo que no podemos permitirnos utilizarla mientras en el imaginario colectivo, que creo que es un poco lo que se refería a Ollane en ese momento, siga tan presente una visión de la romanización que creo que es la antigua. Entonces yo creo que tenemos que tener un poco en cuenta también lo que pasa fuera de la academia, porque si no seguiremos teniendo museos con salas de romanización, libros de texto con la palabra romanización, etc., que no creo que vayan a tener superada esa visión. Entonces, igual, desde mi punto de vista, tenemos que mantener ese activismo, entre comillas, porque no está superado, yo creo, en el imaginario colectivo. Y siguiendo por la vía de no utilizar términos, yo tampoco utilizo el término yacimiento romano. Me refiero a yacimientos de época romana. Entendida época romana como desde el momento en el que la administración romana está establecida en un territorio. Porque creo que hay que añadir un factor a todo esto y es el aporte poblacional romano. Y el aporte poblacional romano, es decir, personas efectivamente moviéndose a otros territorios tras la conquista, es bastante desigual y no tengo datos, si alguien los tiene, por favor, adelante. Creo que somos muy desigual simplemente en Hispania, totalmente distinto en el ámbito mediterráneo y en lo que sería más esta zona. En esta zona no se plantea que haya una aportación poblacional muy grande, muy importante, hasta donde yo conozco. Yo solo creo que llamaría yacimiento romano a un campamento militar, prácticamente. Entonces, para mí, todos son yacimientos de época romana, en el que luego encontramos gente normalmente local que tiene aportaciones culturales del contexto en el que se encuentra en ese momento. Entonces, yo ya no descartaría solo romanización, sino yacimiento romano, prácticamente. ¿Réplicas? Bueno, yo iba a hacer un comentario también un poco al hilo de todo esto. Me ha gustado la propuesta de Yagoba, que hace como una categorización diferente, porque como decía Beatriz, yo creo que hay que complejizar el fenómeno. Porque, por ejemplo, si pues estoy pensando en el Valle del Ebro y los fenómenos que se dan en época republicana romana, que diríamos, porque muchas veces identificamos como caracteres identitarios de algunas culturas fenómenos que surgen por el contacto con Roma, ¿no? Estamos hablando de los celtíberos y la cerámica celtibérica, que tiene una ideología y tiene una concepción del mundo diferente a la romana, pero se da en el siglo I a.C., cuando ya están integrados completamente en la administración romana. Hablamos de las monedas, hablamos del sinecismo en los ópida, a partir de, pues hay hipótesis que dicen del mercenariado en el Mediterráneo. Hay muchos procesos que para nosotros identifican a una cultura indígena, pero que no están haciendo sino adoptar tecnologías o procesos de fuera. Entonces, claro, ¿eso qué es? Romanización, celtiberización, etnogénesis, que se decía a principios del 20. Entonces me gusta que has hecho como, a partir del contacto, diferentes niveles y pueden matizar todas estas cuestiones. Espera, bueno. Vale. No, a mí en la línea que ha comentado Marta también y el tema que hemos aportado antes, más que poner el foco en romanización, romano, indígena, digamos, esa dicotomía, me parece más interesante que un poco caracterizar ese mundo gris que está entre lo blanco y lo negro, porque ciertamente, sobre todo en el caso de aquí del País Vasco y la zona pirineica y demás, tenemos muy pocos datos para saber cuáles son las características, cuáles son los procesos que vemos que son diferentes respecto a otras áreas, como el Valle del Ebro, por ejemplo. Entonces no podemos extrapolar las dinámicas del Valle del Ebro directamente y decir, pues no, es que en Vizcaya no encontramos lo que hay en el Valle del Ebro, porque seguramente no exista eso mismo, sino que utilizarán otros medios, otros recursos y el proceso será diferente. Entonces, sí que me parece interesante que, digamos, en vez de ser romano o indígena, focalizar la investigación en centro y periferia, es decir, localizar esos lugares donde, digamos, son difusores de materiales, ideas, digamos, toda la cultura, y esas regiones periféricas
que llegan esos aportes, pero de forma, digamos, más fragmentada, o que tienen que lidiar con otras ideas o otras formas de vida, o sea, comenzando desde el propio paisaje, el clima, otras condiciones. Entonces, no sé, yo sí que veo que las investigaciones un poco que pueden aportar en esta línea tienen que jugar en este nuevo tablero de centro-periferia. ¿Podéis comentar un poco, conozco, esto es un acto así como cercano, Marta, digamos quiénes somos para que los demás puedan identificarnos y sepan? Entonces, Marta, te voy a pedir que digáis unas palabras para que entendamos cada uno lo que dice el otro. El micrófono, Juanjo. Bueno, yo sí, bueno, actualmente soy profesora de Historia Antigua en esta universidad y estoy especializada principalmente en epigrafía latina, pero sobre todo de esta zona del norte, por lo que poco, como decía antes, poco mármol y capital cuadrada, más características. Sí. Los comentarios. Bueno, yo soy Jonathan Pérez, también soy profesor de Historia Antigua, que he empezado hace poco en el departamento, y mi tesis fue sobre la recepción de la antigüedad en el País Vasco en el siglo XIX, temas de historiografía y etcétera. Así que me ha interesado mucho todo lo que planteáis, la verdad. No hemos cambiado tanto desde el 19. Juanjo también nos explicará ahora cuál es su trabajo. Bueno, yo soy profesor Juanjo Hidalgo, profesor de enseñanzas medias en instituto, o sea, con bachilleres, así que la cosa cambia bastante, pero son muy... A los chavales hay que precisamente este tipo de terminologías y de cosas, pues es muy importante desde la base, ¿no? Yo estoy ahí con la base, ¿no? La cantera, se puede decir, pero bueno, yo me dedico a eso, me gano la vida de dar clases en bachiller, y soy arqueólogo a tiempo parcial. Recientemente he terminado, bueno, hace un par de años, el yacimiento de época romana, el Esazar. Yo siempre lo he llamado de época romana, y tú, Marta, lo sabes. Lo que pasa es que siempre que hablas con un periodista, los periodistas siempre hablan de romanización y del campamento romano, no siempre, o el lugar romano. Es un término como muy asentado, que va a ser difícil de sacar, sino, quizás académicamente estemos formados de otra manera y podamos dilucidarlo o enfocarlo o mediatizarlo, pero el mundo real, que no es está ahí fuera, pues sí que lo mediatizan mucho y va a ser muy difícil sacárnoslo de encima, ¿no? Yo estoy a favor de que el término romanización, con todos los sesgos que tiene, pues de usarlo por lo menos entre nosotros cada vez menos. Precisamente porque el término romanización a mí me parece, yo siempre he repensado mucho el yacimiento en el que está uno y sí que esconde, y siempre preguntándome quién demonios trabajaba allí, quiénes eran, si romanos, indígenas, una mezcla, y sí que he pensado a veces que escondemos a la población indígena con ese término. Es decir, la ocultamos porque es tan grande el término romanización que dices, bueno, y los de aquí están ocultos porque primero conocemos muy poco de ellos, los hemos estudiado muy poco, aparecen sobre todo en la vertiente atlántica. Yagoba, te llamabas. Pues sí, aquello es un manto verde. De hecho, el Esazar está ahí en ese manto verde que se encontró pues por casualidad, por el término precisamente el Esazar, que íbamos buscando una leyenda. Si no se encuentran las cosas porque están llenas de matorral, bosques que se talan y que destrozan, ¿no? Al final se mete maquinaria pesada, etcétera, ¿no? Y esa gente que vivía por ahí en la Edad del Hierro, en la Segunda Edad del Hierro, finales, ¿no? Cuando se encuentra con la entrada de Roma, pues la verdad es que están desaparecidos. No sabemos muy bien cómo se hibridan o si son propios o cuánta masa foránea viene, ¿no? a juntarse con ellos o de qué manera evolucionan. Y a mí siempre me ha dado un poco envidia, pues, cómo capearon estos siempre los franceses, ¿no? Que son muy suyos, siempre decimos así, pero es que realmente lo son. En Francia no hay ningún yacimiento de época romana que no sea galo-romano, ¿no? Y ellos dicen, bueno, no nos romanizaron, perdona, somos galos y, bueno, vinisteis. En ese sentido,
que tampoco es una solución, ¿no? ¿Cómo lo ponemos? Pero yo creo que sí que cuanto nosotros más naveguemos y más rememos en esa línea, más ayudaremos a que la gente entienda ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que los letreros pues también son importantes. Nada más. Qué ricasco, Juanjo. ¿Y cómo vamos a conseguir que dejen de decir puente romano? Esa es otra pregunta que dejo en paréntesis. A mí, bueno, igual esto surge de aquí, surgen varios debates. Yo quería abrir también una pregunta retórica y luego, si eso lo retomamos, ¿tendrá algo que ver en esto las fuentes escritas? Sin más, si alguien quiere algo que decir antes. A mí me gustaría retractarme. Ya no me gusta el término romanización. No procuraremos no volverlo a usar. Y no por hacer la gracia, sino porque evidentemente vuestras reflexiones me parecen muy interesantes y me parecen muy apropiadas. De todas maneras, yo repensando un poco la manera que hemos tenido de trabajar, veo que las cosas que cuenta David y lo que yo excavo aquí son distintas. Es decir, el proceso de implantación del sistema romano en el Cantábrico occidental es distinto que el que tenemos aquí. Yo me encuentro en los yacimientos alaveses, disculpadme a los otros lados, en los yacimientos alaveses o en los inmediatos, que tengo una línea de contacto entre la edad del hierro y lo posterior, la implantación del sistema romano, que son reutilizaciones o mantenimiento de tradiciones indígenas dentro de hasta que comienza el Bajo Imperio Romano. Es decir, tengo reutilización, tengo materiales como los alfileres de cabeza trapezoidal que se localizan en castros de lastra y que luego se recuperan en Espejo, o tengo los alfonsitos, los niños enterrados en las esquinas de las casas de época indígena, que hasta el siglo II se mantienen en los yacimientos de época romana. Claro, yacimientos de época romana y los que tenemos pluriestratificación, ¿qué hacemos? Los que tenemos por debajo de nuestros yacimientos de época romana, yacimientos de época indígena, ¿cómo lo llamamos? Bueno, entonces veo que los procesos son diferentes y que supongo que en cada sitio habrá que tomar una solución, una determinación diferente, que es un poco lo que comentaba Peter antes, o lo que comentaba Beatriz, pues problemas diferentes, soluciones diferentes. ¿Cómo nos ponemos luego de acuerdo y nos integramos en las categorías que ha propuesto Yagoba? Pues tú sabrás, que para eso se te ha ocurrido a ti. A ver cómo nos metes a todos en este follón. Pero sí, bueno, puedo empatizar con lo que decía Ollane, puedo empatizar con lo que dice Juanjo. ¿Son locales? Pues yo asistí a una conferencia hace muchos años de un arqueólogo profesional, del que creo que ya no se pueden decir nombres, que decía que cuántos romanos había pues estaba hablando de la romanización del periodo romano en Valdegovía. Claro, ¿cuántos ciudadanos romanos había allí? Pues igual alguien que había recibido la... Ya, pero ¿cuántos ciudadanos romanos había visto un habitante del Valle de Valdegovía en el siglo II o en el siglo III? Pues igual alguien que había recibido la ciudadanía en Pompaelo. Y no había más romanos. El resto son indígenas, que son hispano-romanos. Juanjo, ¿cómo hacemos? Vasco-romanos. No, ibero-romano sí que se utiliza para los íberos de la época sertoriana. Pero bueno, queda un poco raro, ¿no? Vasco-romano, pero bueno. Yo creo que también para mí son muy interesantes las formas híbridas y como entender que estos procesos también pueden fallar, no ser exitosos, quedarse a medias. Y creo que también es como una apuesta, ¿no? Los estudios comparativos, de comparar procesos y buscar procesos en los que encontrar formas, aunque solo sea como para buscar cierta originalidad, ¿no? Y salir un poco de dinámicas o retóricas que siempre son un poco cíclicas, ¿no? Entonces, no sé, yo, por ejemplo, pues los procesos de cómo llega el mundo moderno a América, por ejemplo, qué procesos se dan, qué dinámicas, salvando todas las distancias posibles, cómo se dan en esos términos las hibridaciones. O a mí, por ejemplo, me resulta muy curioso en el mundo fenicio, no he leído en concreto nada, pero no sé si tenéis algo de
esas formas, sobre la hibridación de los indígenas locales, como los queramos llamar, con esta llegada, no sé en qué clave se da, si se podría comparar con la llegada o con lo que pasa con el mundo romano, o no sé si al respecto. Sí, no, esta es una buena pregunta. Y yo, en principio, yo no veo diferencia. Y también en mis publicaciones he hablado, investigado estas exactamente en las dos situaciones, romanos y fenicios, para hacer la comparación. Y esto pienso que es muy útil de no pensar, hablarse como aquí en esta zona, es el contraste indígena-romano como fue una cosa absoluta. Es esto como ahora se decía, y sé cuántos romanos se necesitan y todo esto. Y sobre todo es importante, pienso que en mi ponencia no he utilizado la palabra híbrida o hibridismo apuestamente, porque también demasiadas veces en los últimos 5 o 10 años en la bibliografía se ha tomado la posición que definir una situación, como por ejemplo estos contextos de Suraki, del cual he hablado, como híbrida, como fuera una respuesta, una definición, y esto no lo es. Si utilizaré esta palabra, sería solo el inicio de una discusión y no la respuesta a una. Pero sobre todo, para el debate de romanización y todo esto, es importante subrayar, por mí, que no es un proceso uniforme. Esto es el problema de este término, que sugiere o impone una homogenificación, como si uno habita en una casa, y más que una cabaña diré, que es rotonda y no cuadrada, que ya es más romanizado o esto algo. Es sobre todo, uno podría estar en una casa rotonda, y como en el caso mío de Suraki, como la gente mantiene para casi 3, 4, 100 años esta preferencia de comer carne de buey, pero ya hasta el inicio, muy temprano, esto lo hacen con platos de tipo fenicios y no indígenas. Y esto es cómo se va a definir estos. Entonces, estos procesos de cambiamientos son pluridimensionales, y es importante de reconocer. Uno podría construir una casa de esta forma, cultivar estos plantos, cultivar en ciertos modos y comer algo otro, producir cerámica de una cierta forma, y todas veces. Y esto va a cambiar según los contextos locales. Y esto es importante, hablando solo de romanización, es como toda la gente fue igual, y no lo es. Las comunidades locales ya son diferenciadas en varios modos. Y para no, ¿cómo dire? To wipe out, para no parar estas diferencias ya existentes que se modifican, que si ya o no, es importante de reconocer todas estas dimensiones. Sí, yo quería decir como Pitu también, que el problema que a lo mejor vosotros queréis empezar a utilizar o a desarrollar esta idea de la hibridación aquí, y como en el Mediterráneo ya se lleva usando más tiempo, que vayáis con cautela, porque el tema de la hibridación es bastante complejo. A veces se ha utilizado también para decir que ya no hay relaciones de poder, que todos, como si fuera una mezcla cultural agradable, ¿no? Que llegan aquí los romanos y de repente los indígenas tenían mucho poder y frenaban a los romanos, y entonces los romanos resulta que no podían hacer nada. A ver, los romanos, que yo creo que es un poco lo que quería decir Alfredo, los romanos eran bastante brutales. O sea, los romanos no llegaban y repartían caramelos. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta, efectivamente, en cada sitio hay que mirar el contexto local, y a mí eso me parece muy importante, porque cada sitio a nivel local va a ser diferente y la respuesta va a ser diferente.
pero creo que hay que tener en cuenta también las relaciones de poder que están existiendo ahí. Y el Imperio Romano es bastante más poderoso que las poblaciones que viven aquí y que las poblaciones que viven en Francia, aunque los franceses los llamen galo-romanos. O sea, quiero decir, hay que también ser un poco consciente de estas cosas. Pasa lo mismo con los cartagineses. O sea, cuando Aníbal sube o Asdrúbal llega porque le están cortando en la Vía de la Plata los recursos de plata y tiene que formar un imperio naval más grande para luchar contra Roma, no va hasta Salmántica a repartir caramelos. O sea, va básicamente a luchar y a someter a la población para que le sigan dando los recursos que necesita. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y habrá momentos en los que haya más violencia, momentos en los que haya menos violencia, poblaciones que, como decía David, por ejemplo, dentro de un asentamiento a lo mejor hay casas en las que se está empezando a utilizar, por ejemplo, una vajilla romana, mientras que en otras no. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencias sociales está empezando a haber más en esa población? A mí, por ejemplo, me parecen más interesantes esas preguntas. Cómo la población indígena utiliza estratégicamente cierto tipo de cosas para diferenciarse entre ellos o no, me parece me parece que nos va a llevar más lejos en el debate. Y luego al revés también, o sea que me parece, y a mí esto yo también lo hice en mi tesis, ¿no? Lo que también me parece importante es ver cómo los indígenas impactaron en los romanos, o cómo los indígenas impactaron en los fenicios y púnicos, o en los griegos, o sea, qué cosas indígenas tomaron los fenicios y púnicos, o tomaron, o cómo se desarrollaron esas comunidades coloniales respondiendo a la población local. Por ejemplo, en el mundo fenicio-púnico occidental empieza a haber Tophet, ¿no? Que es una cosa que no existe en el mundo oriental. ¿Por qué? ¿Por qué los púnicos están desarrollando un tipo de prácticas funerarias que no existían en sus comunidades de origen, que no existen en las comunidades locales y que ellos desarrollan un poco así de la nada, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, como ambas poblaciones cambian, no solamente los indígenas, porque al final cuando tú llegas tú también cambias. Los españoles cuando llegaron a América también cambiaron ellos. Y hay prácticas que se desarrollan en América que no existían en la península ibérica, en ninguno de los reinos hispánicos, y sin embargo se desarrollan en América. Entonces, me parece que es bidireccional, o sea, no puede ser siempre que pensemos cómo los romanos impactan o no impactan. ¿Tiene cerámica o no tiene cerámica? ¿La casa es cuadrada o es redonda? ¿Y qué cogen los romanos de los indígenas? ¿Cómo les afecta eso a los romanos también? Solo las personas pueden, o sea, solo son unos receptores, mientras que los otros son impermeables. Eso también pasa con todas las narrativas coloniales, que nunca reconocen que ellos adaptan, desarrollan tecnologías locales para determinadas cuestiones. Está pasando en toda América que los ingenios azucareros copian de los nativos, pero eso nunca se escribe. Lo podemos inferir desde la arqueología, pero digamos que también hay un discurso muy de blanquear, de alguna forma, normalmente por escrito, la superioridad, digamos, de una parte de todas esas sociedades coloniales que normalmente son las colonizadoras. No, nada, yo solamente quería traer a colación una de las cuestiones que había planteado Yagoba, que es la importancia de los estudios del paisaje, ¿no? Yo creo que es fundamental, no solamente para estudiar el mundo romano, sino cualquier otro momento, ¿no? Y también que a lo mejor ayuda a solventar algunas carencias de la investigación o metodológicas que heredamos desde hace mucho tiempo, como los bacceos, ¿no? que comentaba Machín, ¿no? Y que, bueno, que en otras zonas de la península ibérica, en el Valle del Duero, cerca de donde trabaja Rafa también, se han venido a denominar, ¿no? como vacíos bacceos. Por ejemplo, ¿no? Esto es realmente un vacío sistémico, ¿no? de la época de la del Hierro, o es un vacío historiográfico. Yo creo que un estudio paisajístico de ese estilo nos ayuda realmente a comprender cómo el territorio, la gestión del territorio, explotación, simbología es una parte inherente de las poblaciones locales, ¿no? que va muy en línea con lo que comentaba David y que digamos que repercute mucho en la política y en la práctica de la conquista del mundo romano. Volviendo un poco al tema de la zona donde trabaja Rafa, además somos vecinos porque yo también trabajo en Sasamón también, vemos como en una zona donde, digamos, partiendo de un
estructura de poblamiento común, ¿no? Basado en grandes poblados fortificados, con grandes separaciones, con vacíos entre medias, al final, incluso en esas zonas aparentemente homogéneas, desde el punto de vista político de la Edad del Hierro, al final tienen una gran diferencia, ¿no? En cuanto a la digamos a la conquista del mundo romano. Algunos lugares pues se reocupan, ¿no? Como de Óbriga, de Sóbriga sí, Sasamón no, se conquista violentamente, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que es una perspectiva también importante a tener en cuenta y que a lo mejor ayuda a reforzar esta visión de la romanización como proceso, más que como cuestión cronológica cerrada. Bueno, es una... Yo no, la verdad es que solo quería comentar una cosita en relación con lo que estaba diciendo Jesús de las propuestas de Yagoba en relación a cruzar este debate también con el papel de ciertos sitios o de ciertos lugares paisajístico, ¿no? Y creo que me parece muy interesante esa propuesta que la adelantabas ahí rapidísimamente y me comentaste ayer o encaminado también un poco. Me parece muy interesante esa idea de reconocer no solo la presencia y también valorar cualitativamente ciertos rasgos que podríamos atribuir al contacto con Roma, no solo reconocer su existencia, abundancia o lo que sea, sino también reconocer en qué lugares y qué papel podrían estar jugando en términos de construcción cultural o social del paisaje, ¿no? Y no sé si puedo hacer una pregunta que detalle un poco esto o esto en particular. O sea, porque eso, tú planteabas un poco esa propuesta que hacían César Parcero, Felipe Criado y Manuel Santos de diferentes lugares con papeles en el paisaje y reconocer en ellos esa presencia o ausencia. Vamos al middle ground, hazlo corto y entonces es que sí, pero corto. Si no, quería saber un poco sobre esa propuesta, si se lo puedo explicar rápidamente. Vale, pero, o sea, perdón, ¿cuál es entonces la pregunta? ¿Cómo estás abordando? ¿Cómo estás recogiendo esa información? ¿Cómo la estás procesando? Me parece muy sugerido. Pues, o sea, dentro de la tesis lo que estoy haciendo es como, a lo primero, pues vaciados constantes y sobre todo un análisis concreto de todos los contextos. O sea, un vaciado porque sí que a lo primero veía una sobrerepresentación de yacimientos romanos que igual aparecía una cerámica o tal y ya era romano, y entonces un poco partiendo de esa idea, un poco, bueno, vamos a valorar todos los contextos. Y, o sea, no es que yo haya planteado el modelo y lo haya plasmado, sino que un poco he ido indagando en la investigación y he llegado como a estas interpretaciones o planteamientos de caracterización y tal. Y sí que me parecía interesante porque yo sí que veía que en la costa, por ejemplo, en Trebisburu, los elementos o los ritos funerarios pues no son indígenas o se acercan mucho más a un modelo, digamos, plenamente romano, con lo que entendemos como romano y tal, y en el interior no. Bueno, no, o sea, quiero decir, hay 9 estelas descontextualizadas en el Orriaga, que no se sabe muy bien qué hay o no, pero que ahí sí reutilizan estas estelas, en epigrafía y dentro de un contexto también, digamos, el mundo honorífico, simbólico y tal, mientras que en Forua, en este espacio costero, estas estelas aparecen pero como elementos constructivos. De hecho, han aparecido 7 elementos empalados dentro de las paredes de ciertas estructuras. Entonces, ¿cómo entender eso, no? ¿Por qué en tan pocos kilómetros pudo haber esa variabilidad? Entonces me planteé, bueno, pues es que igual igual es que hay unas dinámicas, unos ritmos que también tienen mucho que ver con cómo permea, ¿no?, el mundo romano en un paisaje general. Es decir, entonces, igual en algunos momentos se vale de lo que entendemos como el mundo simbólico y en otros del sociopolítico, relacionado también con en qué marcos o en qué características se da este proceso. Por ejemplo, la costa, relacionándolo con el mundo del cabotaje, puede, digamos, en modo hipotético, más fuerza, ¿no?, por estar más presencia en este sitio, mientras que en el mundo interior no hace tanta fuerza en ello y digamos que del contacto se genera estas formas de reutilización de formas precedentes, etcétera. O sea, no sé si un poco he ido a lo que me estás preguntando, no sé si he entendido bien la pregunta, pero bueno, creo que... O sea, al final lo que trato de hacer es como identificar, porque aquí yo creo que estamos varios pasos atrás de lo que habéis comentado un poco de forma general. Tenemos un montón de yacimientos
que no es que sean romanos o haya duda de que sean romanos o de que sean indígenas o lo que sea, sino que hay duda de si son yacimientos. O sea, no sabemos ni si son o no son o lo que sean. Entonces, intentar caracterizar simplemente si es un yacimiento donde vivía gente o no, dentro de la dimensión sociopolítica, o si es algo simbólico, o si es algo de producción del campo, y luego estoy intentando ver si en estas, con un poco valiéndome la arqueología no invasiva, lo que requeriría en un futuro hacer más pues, sondeos o lo que sea de comprobación, intentar cruzar estos datos, bueno, pues vale, si los caracterizamos somos capaces de reconocer ciertas influencias, ya no hablando de si es romano o no romano. A mí me parece más interesante si está contactado y no está contactado, y en qué dinámica se da eso. Y entonces creo que eso sí que nos permite hablar, por ejemplo, si llegamos como a esa nitidez, ¿no? Pues a precisar mucho en estos procesos de mundo simbólico, qué es lo que lleva, que por ejemplo yo o lo que entiendo es que de una temporalidad mucho más profunda, que un cambio drástico en la dimensión simbólica que tal vez se puede ligar con una implantación, pues por ejemplo a partir de acciones bélicas, etcétera. Entonces creo que, bueno, es una propuesta, la estamos desarrollando y todavía estamos en una fase de catalogación que estoy cerrándola ya, y ahora viene la fase interpretativa que bueno, para la tesis la verdad que me está viniendo esto darle ahí porque... No sé si Rafa quería responderle a Jesús. No, solo decirle que estoy totalmente de acuerdo con él. Esta vez no iba a discutir con nadie. Vale. Si era por alusiones, no me he dado por aludido. Muchas gracias. Vale, bueno, pues Arratsaldeon, en mi caso, bueno, me acaba de decir Sergio, me presento brevemente. Yo soy Santamarín y yo me dedico más a arqueología sobre periodos más contemporáneos, precisamente el conflicto reciente, temas de la guerra civil, franquismo, etcétera. Con lo cual, claro, desde esta visión más de contemporaneísta, todo resulta más llamativo. A priori creemos que conocemos mejor el colonialismo como fenómeno contemporáneo, pero también vemos que no es tampoco tan sencillo, ¿no? Me estoy acordando ahora que, un poco al hilo de que el agente colonial se encuentra con situaciones diversas, hay un cuadro en el Museo de América que se llama Los tres negros de Esmeraldas, no sé si alguien lo conoce, que es este cuadro, son un padre y dos hijos, vestidos, todo lo que es de textil es ropa típica del periodo del inicios del siglo XVII en España, ¿no? O sea, con la lechuguina, esta, ¿no? Esta tela que van aquí, cuerpos a nivel, ¿no? La apariencia es la de dos jóvenes africanos y su padre, ¿no? Africano, negro, pero luego también llevan un montón de orfebrería dorados, ¿no? Llevan así como pendientes, piercings, septums, bueno, en fin, están muy a la moda, ¿no? Pero están a todas las modas, o sea, son parcialmente africanos, parcialmente europeos, y en el cuadro aparecen con las lanzas, pero también con los sombreros que se quitan, ¿no? Y es que es un cuadro que estos tres negros de Esmeraldas, la región de Esmeraldas en Ecuador, el padre era un esclavo, cimarrón, huido, se casó con alguna líder, bueno, o sea, de familia de élites indígenas de la zona, entonces fundaron estos reinos, ¿no? Reinos cimarrones, que había tantos por la América colonial, que no suelen estar tampoco en los mapas que vemos, ¿no? Que siempre pecan de esta idea de mapa de Estado-Nación, ¿no? Del Virreinato del Perú, y es un mapa todo plano, desde Quito hasta Chile, en el cual se ve como pues los estados nacionales actuales, ¿no? Pero es un cuadro que revela cómo en Esmeraldas había una estructura estatal o paraestatal, pseudoestatal, no sé, todos los términos me parecen un poco ofensivos, pero bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, algo así, que están rendiendo a pleitesía a Felipe III, están admitiendo su dominio sobre el territorio, ¿no? Pero Felipe III obviamente no nada que ver con Esmeraldas. Es decir, el control efectivo de Esmeraldas no lo tiene la monarquía hispánica, en realidad por eso mismo se llega a ese trato, ¿no? O sea, son unos señores feudales haciendo un trato feudal con el emperador, presuntamente, ¿no? Entonces, con esto simplemente, y también trayéndole un poco a lo que Alfredo presenta sobre el Cuerno de África, ¿no? Una cosa que llama atención del Cuerno de África es esa, ¿no? La de, a mí lo que más fascina siempre de los trabajos que se han hecho por ahí es que se ve que en un mismo lugar tienes estados, tienes espacios más o menos tribales, tienes de todo, tienes varias formaciones políticas y económicas en un mismo lugar, y en el cual además ya los agentes externos también impactan de diferente manera, ¿no? Por eso puedes tener pequeñas colonias marítimas, pero al mismo tiempo también tienes otras formas de dominación más política, todo esto, ¿no? Entonces, no sé si esto también estaba presente en la propia
península ibérica, supongo que sí, en esta romanización, comillas, o como sea, no sé, también cómo impactó en las formas políticas precedentes. Luego, perdón, una pregunta que quería hacer es la de, llevándolo al final del periodo que se trata en realidad, ¿no? Porque desde la prehistoria reciente a la antigüedad, mi pregunta es si las pervivencias o la falta de conectividad de sociedades dentro del mundo romano, eso también qué influencia tuvo en la antigüedad tardía. O sea, cuando se acaba el sistema, digo, desde mi esquema, digo, no conozco esta cronología, pero no, cuando parece que acaba este sistema mundo romano, ¿no? Si hay gente a la cual la realidad romana le pasó de refilón, casi ni se dio cuenta de que durante siglos estaba en teoría dentro de esa economía mundo, ¿eso respondió mejor al colapso? No sé, digo, se me ocurre, ¿no? Como si hoy en día también, por ejemplo, sociedades que puedan vivir aparentemente al margen del capitalismo global, se produce un fin del petróleo, el capitalismo fósil, por ejemplo, esas sociedades van a responder mejor ante un eventual colapso, algo así, similar. Sí. Por ejemplo, vale, no, es por desconocimiento. Y la otra pregunta es la de a nivel patrimonial, me llama la atención como en el noroeste el castro, el campamento, la amurallado, la parte bélica parece que es la que puebla más el imaginario patrimonial, turístico sobre la antigüedad. Y en el caso del País Vasco, que parece que lo romano está como medio ausente, o casi ausente, lo que en los últimos años sí que parece que ha ganado más presencia son las factorías costeras, son el espacio minero, es todo aquello como lo económico, ¿no? Que entronca bien con esa idea que tenemos presuntamente la romanización por negociación, que aquí no hubo guerras cántabras, aquí simplemente no hubo guerras, aquí se unían, ¿no? Y me parece que eso como entronca también con la identidad que se construye a posteriori, no sé, el País Vasco como lugar de negocio, quizá, o sea, el Ian Basque, que es la promoción turística del gobierno vasco actualmente, ¿no? O sea, como una especie de lugar no solamente no combativo, ¿no? Post-conflicto, sino encima un lugar propicio para los negocios. No sé, son esas tres cuestiones, ¿no? Una de la de las situaciones diversas políticas, otra la del paso a la antigüedad tardía, ¿qué influencia tiene eso? Y luego la otra la del patrimonio, ¿qué es? Nadie queda fuera del Imperio Romano, todo el mundo está censado, al menos. Entonces, en el momento en que estás censado, estás adscrito a una civitas, siguiendo la administración romana, y no puedes quedar ausente. O sea, el que estuviera en el ESAR estaría censado y no existe vivir al margen total igual que hoy en día, incluso el que vive en una zona remota de cualquier país, de cualquier región, también está censado. De alguna manera, digamos, está atrapado por el este. Eso en cuestión administrativa, te contesto. En cuestión del día a día, me parece muy difícil quedarte al margen, porque todo el mundo, incluso si vive en una región remota, en cualquier época, baja al mercado y lo que se encuentra es la realidad. Que haya distintos niveles, luego, por supuesto, no es lo mismo vivir en una ciudad, no es lo mismo vivir en Emérita Augusta que, como decíamos, en los Montes de Amurrio. Pero administrativamente nadie escapa, digamos, al Estado romano en ese sentido. Entonces, claro, ya quitando la premisa de que alguien se pueda quedar más aislado, no sé, sobre Antigua Antigua, casi que tenemos a más gente que ha estudiado Antigua tardía o Alta Edad Media, llamémosle como queráis, se puede valorar otra cuestión. Pero sí quería aclarar que no se queda a nadie esto contestar. Luego quería plantear otras cosas, pero igual antes... ¿Quién quiere responder a algunas preguntas planteadas? Yo una de ellas, pero ya que has planteado varias cuestiones, Josu, a mí, por ejemplo, en mi tesis sí que he visto, te voy a responder con el caso que he estudiado yo, esa transición entre la época alto imperial y la tarde antigüedad. Igual es el punto de vista que has ofrecido tú, digamos, es como muy simplista. Y a nada que empiezas a indagar y demás, tal y como hemos comentado, de que no hay un prototipo de romano o de romana o de un habitante del Imperio Romano, luego toda esa diversidad, digamos, que se bifurca, trifurca durante la tardío
época tardoantigua. En el caso, por ejemplo, del Pirineo Navarro, donde he trabajado yo, se ve que esas dinámicas se intuye que hay una intencionalidad de continuar con los modos de vida que se han implantado durante la época altoimperial. Lo que ocurre es que no llegan pues, varios de los recursos que antes sí que eran claves y llegaban con facilidad. Entonces, eso, digamos que condiciona tanto las formas de vida como las actividades económicas. Después a ello se le puede sumar la inestabilidad política, es decir, ese juego entre lo macro y lo micro, o sea, todo se mezcla. O sea, al no llegar desde, en este caso de donde trabajo yo, las vías terrestres, digamos, al interrumpirse en ciertos momentos, pues ya no llega a lo mismo. Entonces se tienen que hacer valer con los medios que tienen a mano o con los recursos que tienen disponibles. Y es eso lo que condiciona, en cierto modo, no poder continuar con lo anterior, no una intencionalidad de no nos gusta o somos otras personas de un día para otro. Bueno, muy resumidamente. Yo en este debate sí que quería insistir en algo que yo creo que yo pasé muy rápido y ha salido por ahí en varios momentos, ¿no? Que es el protagonismo que podemos conceder en la comprensión de este proceso de cambio, de contacto, a las particularidades de las organizaciones sociales previas a la expansión romana para comprender qué pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que ya hay mucha gente que lo está planteando así, y es que los escenarios donde se observa una violencia del ejército romano manifiesta con asaltos, asedios y enfrentamientos a contendientes que dan la talla, los encontramos en zonas donde sí que reconocemos ópidas gigantes, con organizaciones sociales complejas a finales de la Segunda del Hierro, que han tenido contactos previos con el mundo romano, ha habido mercenariado, ha habido cántaros en el ejército en las guerras púnicas y en las guerras celtibéricas, y que ahí sí que es posible reconocer, por ejemplo, situaciones en las que quizá un ópida se enfrentó a Roma, mientras el ópida vecino apoyó a Roma para precisamente ganar protagonismo en el escenario postconflicto frente a sus vecinos que tomaron una decisión equivocada, ¿no? Sin embargo, hay otros territorios, como el interior montañoso de Galicia, el occidente de Asturias y de León, donde lo que se reconoce son comunidades muy pequeñas, en las que nadie reconoce la existencia de formaciones sociopolíticas, o como queramos llamar, demasiado complejas, más allá de niveles de valle, comarcas pequeñas. Ahí no reconocemos escenarios de violencia porque probablemente serían grupos que serían incapaces de enfrentarse a una corte legionaria cuando estaban llegando, ¿no? Y reconocemos despliegues del ejército y desconocemos, por ejemplo, cómo, y Marta seguro que lo puede apuntar mejor, ¿no? Reconocemos, ya en época postconflicto, reconocemos de repente personajes que surgen y emergen como prínceps, como protagonistas destacados de la vida sociopolítica de algunas comunidades postconquista, ¿no? Entonces yo creo que es importante reconocer esta variedad de escenarios para identificar estas pistas que nos permiten comprender el proceso, ¿no? Y en este sentido retomo una cosa que decían antes en la mesa, ¿no? Esa idea de que tenemos pocos datos y tenemos que seguir teniendo datos más rigurosos y también más datos para poder plantear estos debates, ¿no? Y yo creo que efectivamente nos ayudaría ese escenario mejor, pero creo que sin plantear las preguntas y sin poner hipótesis y ideas a ver tal cual, también quizás nos perdamos en la necesidad de seguir deseando tener más datos, ¿no? Entonces yo creo que, no creo que en nuestra área tengamos muchos mejores datos, pero tenemos ahí algunos indicios que de repente nos encendieron la luz a algunos para plantear algunas de estas ideas, ¿no? Que luego a lo mejor superaremos, no lo sé. Pero bueno, yo creo que al final hacer las preguntas muchas veces nos permite ver los pocos datos que tengamos de una manera particular que si no, esperamos hacer las preguntas quizás nos dejemos pasar oportunidades, ¿no? Y luego por último, yo creo que lo que planteaba Josu del papel contemporáneo, la recepción contemporánea patrimonial de los yacimientos me parece súper interesante. Y la verdad es que yo siempre a Yagoba se lo pregunté muchas veces cuando estuvo por Santiago, ¿no? Cómo percibe la sociedad vasca los yacimientos de la Edad de Hierro y romanos, ¿no? Y creo que es bastante interesante también como un tema de reflexión en sí misma y nos pone en la pista del protagonismo que tienen los procesos coloniales en la antigüedad en nuestro día a día, ¿no? Que mediatiza la gestión patrimonial, o sea, determina qué le interesa a la administración y qué no, y determina qué papel tiene el patrimonio en la sociedad civil contemporánea y cuál no. Y luego también nos permite también comprender pues, qué relevancia tienen nuestras preguntas, ¿no? Al final nosotros somos parte quiero decir, no somos seres prístinos,
Estamos en sociedad y respondemos a lo que nos viene de la sociedad, ¿no? Entonces también yo creo que es importante hacer este tipo de reflexiones y pensar efectivamente que muchas veces podremos decidir investigar tal o cual cosa porque aventuramos que habrá apoyo ciudadano que nos empuje o que aventuramos que tendremos financiación para ello, ¿no? Entonces también no nos despistemos con esto que también nos condiciona, ¿no? Entonces a veces quizá no hemos tenido estos debates hasta ahora y probablemente el caso vasco pues, es uno de estos ejemplos importantes, ¿no? Porque quizá el contexto sociológico contemporáneo nos ayudaba a ello. No sé, es una reflexión que nos despista, pero yo creo que es interesante plantearse. Solo quería decir una cosa muy brevemente, desde del conocimiento de una parte de esta zona del norte peninsular, es que yo creo que ninguno de los asentamientos prerromanos del norte estaba preparado para combatir a Roma en cierto momento. Ni siquiera, tenemos constancia de que el ejército romano empieza a moverse por el Valle del Duero desde mediados del siglo II, ¿no? Con las campañas de Licinio Lúculo relacionadas con el asedio a Numancia, ¿no? Y también la explotación de una agenda personal, de obtener botín, etcétera. Entonces toda esta gente del Valle del Duero, norte del Valle del Duero, sabía que los romanos estaban por esa zona. El caso paradigmático del Castro de la Ulaña, el más grande de la península ibérica, con una extensión de 250 hectáreas con un foso natural de otras 250, fue perfectamente consciente de que era incapaz de mantener un conflicto armado con Roma y decidió abandonar el lugar y seguramente, adentrarse en la cordillera, a sitios mejores protegidos, como Montevernorio, etcétera. Y quizá en la zona del Valle del Duero, pues lo mismo sucedió con el Castro de Sasamón. Conocemos también por las fuentes pues el caso de Ségeda también, ¿no? Que es sinecismo paradigmático. En ese caso, vemos como un elemento fundamental de la Segunda del Hierro, como son de los castros, como son las murallas, realmente obedecen a una cuestión de conflictividad interna, guerras endémicas, etcétera, que no tenían muchas veces nada que ver con el mundo romano y ellos eran perfectamente conscientes. Y en relación con lo que decías y con lo que comentaba Josu, ¿verdad? A lo mejor Yagoba puede comentar algo de una publicación incipiente, ¿no? Ex Novo Journal of Archaeology, sobre precisamente este tema, ¿no? Pero eso se lo dejo a él. Haciendo publicidad porque es editor de la revista. Vale, yo, también por lanzar una pregunta o una reflexión que recogí de otra conferencia, es el vector de género en todos los temas de colonización, que Beatriz ya lo ha mencionado. Pero yo, esto iba a cuento de una colonización griega donde el utillaje de cocina doméstico era mucho más conservador que el otro. Y yo me pregunto a ver si en vuestros contextos también se nota, porque esto nos daría muchas pistas de cómo se desarrolla o qué cambios hay en la percepción de género, etcétera. Si los contextos domésticos son más conservadores que los públicos, nos estarías hablando también de... Porque es un tema que no ha salido y creo que puede haber también ritmos diferentes. Lo que mencionabas del enterramiento de bebés al lado de las ¿se puede eso relacionar con un mundo más doméstico y más conservador? Mientras en lo público se expresan más a la romana, no sé, son preguntas que me surgen. Y sobre lo de la recepción, esto, la verdad que no va por ahí los tiros, pero como alguien del gobierno te oiga, lo va a impulsar porque les va a gustar esa imagen. Pero no, yo creo que socialmente, actualmente, todavía la percepción en el País Vasco es de que Roma colonizó, conquistó el territorio, un poco como el País Vasco como territorio colonizado por potencias extranjeras. De hecho, la metáfora Asterix y Obelix o la aldea gala en el País Vasco todavía está en el imaginario popular, ¿no? Pues la directiva del PNV se disfrazó de Asterix y Obelix en unos carnavales denunciando el intento del centralismo por conquistar la aldea gala, etcétera. O sea, yo creo que todavía estamos en ese chip, pero como descubran este otro, le van a sacar partido. Los contextos a los que yo hacía referencia de los enterramientos infantiles son todos privados. Y recogen una tradición que al menos tenemos vista en el País Vasco mediterráneo, pues prácticamente yo creo que desde el siglo VI o desde el siglo V a.C. Yo tengo algunos contextos del 400 a.C. en el que ya tengo esos enterramientos infantiles, y lo que los tengo
al menos lo que cuenta la historiografía y mi propia experiencia personal, es que puedo tenerlos hasta el siglo II después de Cristo, y ya en el momento bajo imperial esa costumbre ya no se mantiene. Me parece que en ese momento ya han desaparecido. Y también tengo algunos grafitos aparentemente escritos en celtibérico sobre Terra Sigillata siglo I o así. Y por otra parte, o sea, tengo esta conservación de algunos elementos, y luego, curiosamente, la segunda muralla de Óbriga, que tenía algunas esculturas de caballos, esas esculturas aparecen en la destrucción de la muralla y en la amortización del foso, con lo cual parece que las tradiciones privadas se pueden mantener, no hay excesivo problema en que los nuevos administradores no censuren esto, pero sí que yo interpreto esa amortización de esculturas que estaban a la vista en el zócalo de la muralla como una especie de damnatio memoriae. Tiro lo que hace recordar a la administración anterior. Y sin embargo estoy convencido, y bueno, esto lo dice la bibliografía, yo no invento nada nuevo, que desde el siglo I a.C. para esta zona están pactando las autoridades locales indígenas con las autoridades que vienen de Roma, que permiten el mantenimiento de determinadas actitudes, incluso en el caso de Miranda, la construcción de una nueva muralla, la ampliación del recinto amurallado de la de Óbriga prerromana, que ya tenía una muralla que se derriba para construir una nueva, ya te digo, más o menos en el siglo I antes de Cristo, que por lo que sabemos nunca entró en combate. Con lo cual, lo que comentábamos con David es que momentos distintos, sitios distintos, respuestas distintas. Supongo que si fuésemos capaces de ver todas las respuestas en todo el marco imperial, pues probablemente veríamos un patrón. Pero creo que ese sería un trabajo ingente para que no estamos preparados. Bueno, pues mira, perfecto. Iba a hacerle una pregunta a David, pero también es un tema que has mencionado tú, y es la participación de las élites. Porque en estos puntos que tú has mencionado, para debate y así, has comentado uno de ellos, el poder ver arqueológicamente la participación de las élites en todos estos procesos. Entonces, me gustaría preguntarte en qué términos arqueológicamente veríamos esa participación, porque la participación de las élites es algo que trabajamos muchísimo en epigrafía, porque nos encontramos más o menos, desde que explota el hábito epigráfico a partir de Augusto, nos encontramos a gente local que identificamos por local, por la onomástica, o incluso con la onomástica latina, la seguimos identificando como local, ocupando cargos de romanos, digamos, ¿no? De dumbires, etc., ¿no? Entonces, me interesa saber qué deberíamos esperar o cuál es la parte arqueológica de esa participación, porque, claro, el hacerte una villa o el hacerte una casa tipo domus, esos que estás participando, ¿no? Y luego una petición, y es que en esta llamada al diálogo entre arqueólogos de la Edad del Hierro y arqueólogos militares romanos, nos incluyáis también a los de historia antigua, que no todos estudiamos la retórica de Cicerón, con todo el respeto al que estudié retórica de Cicerón. Y solo por poner un ejemplo, en 2010 creo que fue, aquí organizado por el Departamento de Estudios Clásicos, también tuvimos un macro congreso llamado Romanización, Etnias y Fronteras, en las que se discutieron muchísimos temas que estamos tratando hoy aquí, y que ojalá sigamos tratando muchísimas veces más, sin poner en duda la necesidad de seguir repitiendo estos eventos. Sí, no, gracias. La verdad es que sobre todo de la primera pregunta que planteaba, sí, creo que lo importante es advertir estas posibilidades en función fundamentalmente de la epigrafía. Este tipo de personajes destacados con onomástica indígena que aparecen, yo que sé, Pintayus, todo este tipo de personajes clásicos y conocidos por mucha gente, en el fondo son ese tipo de personajes que podríamos aventurar que sean este tipo de agentes que han promocionado gracias a la nueva realidad post-conquista, ¿no? Arqueológicamente es muy difícil advertir esto. Podemos hacer estudios de la arquitectura doméstica y reconocer algunas familias con viviendas que incrementan su tamaño, son monumentalizadas, tienen más riqueza y sobre todo reconocemos en ellas patrones de consumo diferenciados. Pero tendríamos que encontrar esos contextos donde una unidad doméstica se mantenga ocupada y podamos tener
esa lectura diacrónica para poder reconocer este tipo de cuestiones. Hay un par de materiales singulares por ahí en algún castro del occidente asturiano que son chulos en este sentido, como por ejemplo el posible papel destacado de reliquias, y en concreto hay un castro que es Os Castros de Taramundi, en el occidente de Asturias, donde se reconoce en una casa ocupada en el siglo I después de Cristo, que crece de tamaño, gana en tamaño, se ven en ella varias reformas, y sabemos que en el siglo I después de Cristo gana de tamaño, de monumentalidad, y reconocemos en una esquina la aparición de una reliquia, y es un puñal de antenas que tenía parte de la empuñadura en madera y fue datado en finales de primera edad del hierro, ¿no? Entonces ha sido leído, pues Ángel Villa, por ejemplo, lo publica como una reliquia, y yo creo que puede ser leída en el contexto de la reliquia, una reliquia familiar de una familia que le va bien con la posconquista, ¿no? Mientras otras viviendas no tienen este tipo de evidencias. Son referentes débiles que atrezan una lectura interpretativa en este sentido, pero efectivamente es complicado identificar estos agentes en el registro arqueológico, y efectivamente la epigrafía es el contexto más relevante probablemente. ¿Cómo? Es algo más tardío. Sí, claro, sí. Sí, este tipo de epígrafes tenemos que irnos al II o a finales del I para plantearnos, o sea que tenemos una distancia de 3 generaciones entre medias a las que tal. No hay contextos funerarios de Edad del Hierro, y los contextos funerarios altoimperiales, al menos en el noroeste de la península ibérica, son escasos y mal conocidos, la verdad. Y luego, por último, sí, efectivamente, disculpas por el olvido, pero por ejemplo, en el noroeste, para el ámbito así noroccidental, una de las personas quizá más interesantes que han avivado el debate en este sentido, por ejemplo, es Javier González García, que es historiador, tiene un bagaje muy potente de antropología social cultural, y efectivamente nos ha puesto temas de debate interesantes que no podría haber puesto a priori un arqueólogo, ¿no? Alfredo, en el mismo sentido, ha aportado al debate muchas cosas que provienen de antropología y de todo su bagaje un poco de trabajo por el mundo con perspectivas etnoarqueológicas y antropológicas, ¿no? Pero sí, es eso. Por eso insistía antes en esa idea de que no podemos quedarnos sentados esperando porque lleguen mejores y más datos, sino que tenemos que buscar estímulos interpretativos y hablar con colegas de otros colegas del pasillo o de la otra planta de nuestras facultades, ¿no? Me viene perfecto, David, para ir acabando. Aprovecho la llamada de Marta también. No sé si alguien quiere decir algunas últimas palabras. Solo quiero decir una última cosa. Venga. Que igual que David dice que, y yo estoy de acuerdo en que no hay que esperar a tener más datos para replantearse las cuestiones, que es una cosa que a mí Pite siempre me decía cuando hacía la tesis. Yo le decía, no tengo suficiente, y él me decía, nunca vas a tener suficiente, ¿no? Y es verdad, o sea, esto es así, ¿no? Tú te pones a buscar y por datos, claro, puedes tirarte toda la vida. Pero igual que pasa esto con replantearse unas cuestiones, a mí me parece que ya que estamos intentando... y nos hemos pasado como media hora del debate por lo menos hablando de si romanización, no romanización, qué significa, qué no significa, hay que replantearse las cuestiones de género, como decía también Jonathan, ¿es verdad? Quiero decir, no sabemos, en cada sitio será diferente. Bueno, pues investiguemos cómo es en cada sitio. Es que a mí me parece fundamental. No podemos seguir hablando de romanización y de conquista militar y asumir que esto es un mundo de hombres, ¿no? O sea, es que esto no era así. De hecho, yo no sé hasta qué punto en las comunidades del noroeste peninsular se puede hablar de otro tipo de géneros, pero, por ejemplo, en otros contextos históricos está muy claro que no eran ni mujeres ni hombres. O sea, toda esta idea del transgénero estaba muy claro en muchas comunidades fuera de Europa, y esto lo documentan los cronistas también. Lo documentan como son bárbaros, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ahí está, existía. Entonces, a lo mejor es difícil a nivel arqueológico, pero bueno, vamos a desarrollar metodologías que respondan a estas preguntas. Lo que no puede ser es que no tengo datos suficientes, no respondo. No, vamos a ver cómo desarrollamos metodologías nuevas para afinar y dar a conocer estas cosas. Y en ese sentido me parece que efectivamente, como dice Marta, o sea, una colaboración con la gente que hace textos me parece fundamental. O sea, yo quiero decir, a nivel de... Bueno, esto también lo sabe Sergio, ¿no? La arqueología histórica funciona un poco así, ¿no? O sea, te pasas el día peleando, estando de acuerdo con los historiadores y a la vez peleándote con ellos, ¿no? O sea, como, bueno, una cosa es la parte discursiva y otra cosa es la realidad del terreno, pero ahí está la parte discursiva. También es interesante entender esta parte discursiva, ¿no?
Y también discutimos con los prehistoriadores sobre cuándo empieza todo esto. Entonces quería acabar un poco con esto, agradeciendo a las diferentes personas de diferentes perfiles y diferentes procedencias la palabra, porque esto también lo comentaba David, que es una realidad compleja y no podemos, y funcionamos en unos cajones muy estancos, ¿no? Entonces no podemos entender una experiencia colonial sin, como decía Peter, ver una sociedad local cómo está recibiendo en el largo plazo los diferentes procesos. No podemos saber qué impacto puede tener que vengan los romanos si no analizamos sobre una misma sociedad, cómo estaba antes, cómo está durante y cómo está después, ¿no? Y en ese análisis a largo plazo necesitamos colaborar prehistoriadores, gente que estudia cosas escritas, gente que estudiamos cuestiones materiales, y yo creo que eso es un poco también lo importante. Yo creo que en cierta medida lo hemos conseguido porque estamos personas de los diferentes perfiles presentes y bueno, y no siempre vamos a tener esa sociedad local en el largo plazo, entonces ahí tendremos otros problemas que tenemos que solucionar de otras maneras. Yo creo que, bueno, que ya nos duele la cabeza a algunos. Hemos hecho un esfuerzo intelectual importante a lo largo de hoy, vamos a concluir, porque además algunas personas también tienen prisa, y con esto, si os parece, damos por concluida la jornada. ¿Sí? Vale, pues gracias.